Bienvenidos y bienvenidas a un apasionante episodio de Apasionadas. Yo soy la doctora Maite Fernández, soy ginecóloga y sexóloga y soy una apasionada de la vida, de mi profesión y de absolutamente todo lo que hago. Y con esa pasión hago este podcast. Siempre lo digo, es un podcast enfocado a mujeres, pero el gran beneficio para la humanidad es que lo escuchen también los hombres. Y empezamos. Bueno, y recuerda, ahora ya siempre empiezo así porque si lo dejo para el final nadie me hace caso, sígueme aquí en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma que me estés escuchando y sobre todo síguenos a la Clínica Intimara. Sabes que he abierto una clínica, la Clínica Intimara, que está en Barcelona. Que sepan los que no están en Barcelona que hacemos visitas online de prácticamente todo, por lo menos una valoración online la hacemos de todo. Otra cosa es que los tratamientos no los podamos hacer, pero darte nuestra opinión te la podemos dar prácticamente en todos los casos. Bueno, la cosa es que la Clínica Intimara, esa clínica para el cuidado de la salud genital y sexual de todas las personas, está abierta desde hace ya más de un mes y estaremos encantados de recibirte. Tienes toda la información en la página web, la Wikipedia de los genitales, la tienes abajo, www.intimara.com, y además tienes nuestros test de salud genital y sexual para que averigües cómo estás en este sentido. También tengo que decir, para que todo el mundo lo sepa, que además de tratar estrictamente los genitales hacemos muchas más cosas. Porque es verdad que hay muchas cosas que acaban afectando a la salud sexual también de alguna manera, y tenemos profesionales, tenemos un servicio de medicina estética, de cirugía plástica, de dermatología, de muchas cosas que no solo estrictamente genital. Es decir, la dermatóloga pues también hace dermatología general, el cirujano plástico, los cirujanos plásticos también operan cosas que no son estrictamente los genitales. Así que, aunque nuestro modus vivendi, o sea, más bien, mentira, aunque nuestro corazón o nuestro espíritu está enfocado al cuidado de la salud genital y sexual, sí que es verdad que tenemos muchos tratamientos de otros servicios, así que toda la información en la web. Bueno, y ahora sí, venga, vamos con el episodio, que es un episodio muy, muy, muy importante, porque es el número 50. La verdad es que cuando empecé a prepararlo el otro día me explotaba la cabeza de pensar que en poco más de un año ya hay en el aire 50 episodios de Apasionadas. Parece que fue ayer cuando se me ocurrió la idea de hacer un podcast allí en mi autocaravana en Bremen, de hecho, y ya vamos por el número 50. Esto se ha convertido en una rutina divertida que pienso seguir disfrutando porque realmente disfruto mucho y me hace mucha ilusión. El otro día vi una mujer en mi consulta. Vino con ilusión por conocerme, pero sobre todo agradecida porque ha escuchado el podcast y por fin se sintió representada y sintió que alguien conectaba con ella, ¿no? Entonces, la verdad es que es una andadura que empecé hace poco más de un año y que ha significado mucho trabajo, pero eso realmente hace que todo esto valga la pena y ese feedback que tengo en la consulta, los comentarios que me dejan, todo eso, pues hace que esto siga valiendo la pena. Así que hoy es el episodio número 50, no vamos a acabar aquí, esto sigue, pero quería celebrarlo con un tema especial. No podíamos celebrarlo con un tema así rutinario, no, tenía que ser un temazo. Y hoy les traigo un temazo que probablemente es más tabú incluso que los genitales. Hoy vamos a hablar de sexo anal. Hoy vamos a hablar de sexo anal, que es un temazo, que además es un tema que yo creo que es probablemente más tabú que los genitales, porque hablar de sexo anal da vergüenza a todo el mundo. Así que vamos a hacer el episodio número 50 hablando de sexo anal. Bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar derribando algunos mitos al respecto del sexo anal. Después hablaremos de anatomía anal y del placer. Seguiremos hablando de seguridad y salud, que también es importante, y acabaremos, como estamos haciendo esta temporada, con las preguntas frecuentes, por si se nos ha quedado algo en el tintero, lo terminaremos de desgranar o aclarar en ese apartado. Así que venga, ahora sí, vamos al lío. Bueno, pues empezamos con el mito número 1. ¿El sexo anal es algo nuevo de esta época moderna? Pues no, queridos y queridas, resulta que el sexo anal en realidad está aquí de toda la historia de la humanidad desde hace milenios. De hecho, en la Grecia clásica, el sexo entre hombres era algo socialmente aceptado y la práctica anal, por supuesto, era habitual. Además, especialmente entre adultos y adolescentes, había pederastia. Era otra época, ¿vale? Esto ahora no está bien.
Esto que quede claro y nos ponemos serios porque es verdad que eso obviamente es algo inaceptable hoy en día, pero es verdad que además el sexo anal en aquella época, en la Grecia clásica, estamos hablando hace unos poquitos de miles de años, también no era solo de parejas heterosexuales, sino también entre hombres y mujeres, porque se consideraba que era una forma de placer que evitaba embarazos. Claro, allí no tenían anticonceptivos hormonales, no tenían preservativos como los que tenemos ahora de colores y sabores, entonces el sexo anal era una alternativa para que no hubiera embarazo. Eran ya muy listos en la Grecia clásica. Pero es que en Roma, aunque existía más moral sexual que en Grecia, también había sexo anal. Lo que aquí sí que era importante el rol, de hecho, los hombres libres eran mal visto que fueran penetrados. Realmente los que eran penetrados eran los esclavos. Es decir, aquí sí que existía el sexo anal, pero no con esa libertad que había en Grecia, sino con un tema de roles, que el hombre libre era el que penetraba y el hombre esclavo o las mujeres eran las que eran penetradas. Llegó la Edad Media y el Renacimiento y pues la Iglesia, cómo no, condenó la práctica del sexo anal, porque era una práctica no reproductiva. Al final, la Iglesia Católica reconoce el sexo como algo basado en la reproducción o con el único objetivo de la reproducción. De hecho, ni siquiera se aceptaban hasta hace relativamente poco los métodos anticonceptivos. Entonces, como se podrán imaginar, el sexo anal era pecado contra natura y se asociaba al demonio. Bueno, fue proscrito. Además, se perseguía a las personas, aunque en realidad, por eso de la erótica de lo prohibido, el hecho de que la Iglesia lo prohibiera no hizo que dejara de existir el sexo anal y siguió existiendo durante los siglos, porque además la erótica de lo prohibido, a lo mejor un día hacemos un episodio para hablar de la erótica de lo prohibido. Yo creo que puede ser interesante. La erótica de lo prohibido es muy potente. Podemos hablar de eróticas potentes. Bueno, seguimos. Mientras en Europa el sexo anal era demonizado, en realidad en otras culturas, como en la India, con el Kama Sutra, sí que se reconocía como práctica válida para el placer. Y en el siglo XX-XXI, con la revolución sexual, la lucha por los derechos LGTBI, pues ya el porno y todo esto, pues ya realmente cada vez es más frecuente y también luego lo veremos en parejas heterosexuales. Mito número 2. ¿El sexo anal es solo para homosexuales? Pues no. El sexo anal es una práctica para parejas homosexuales, pero también para parejas heterosexuales, bisexuales, pansexuales, es decir, todo tipo de parejas pueden practicar y practican el sexo anal. De hecho, hay estudios recientes que dicen que más del 35% de las mujeres heterosexuales han practicado sexo anal al menos alguna vez en su vida. O sea que es mucho más frecuente y no es exclusivo de las parejas homosexuales. Es decir, no tiene que ver solo con ser gay o tener sexo entre hombres, sino que en realidad el ano es una zona erógena que está llena de terminaciones nerviosas y tanto los hombres como las mujeres la pueden disfrutar. Más que con la orientación sexual, tiene que ver con si te gusta o no te gusta, o si te apetece o no te apetece explorarlo. De hecho, hay hombres heterosexuales que también disfrutan recibiendo sexo anal. Luego lo veremos porque hay ahí algunas zonas erógenas que en el caso de los hombres pueden ser incluso más interesantes que en las mujeres si cabe. O sea que esto no tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con explorar, con ver si te gusta, si no te gusta, más que con la orientación. Mito número 3 es que el sexo anal duele, siempre duele. Pues esto tampoco es verdad. No siempre duele si lo haces mal, como muchas cosas en la vida. Cuando haces las cosas mal, las cosas duelen en general. Cuando ocurre el dolor, sobre todo cuando no hay excitación, cuando no hay un deseo real, cuando no se utiliza lubricante, luego lo veremos que es fundamental utilizar lubricante cuando hay sexo anal, cuando se va con prisas, cuando vas corriendo, que en vez de estimular, vas directamente a la penetración con sexo anal. Entonces sí que puede doler, ¿vale? Y es importante que no duela, aunque hay personas a las que ese dolor les produce también placer. Es decir, en la sexualidad casi todo vale. Cuando digo casi todo me refiero a que vale aquello que a las dos partes les vale, ¿vale? Es decir, el sexo anal no tiene que doler y cuando se practica de la manera adecuada no debería doler. Y si duele y no te gusta ese dolor, pues entonces no lo practiques. Y sí, facilito. Bueno, aclarados los mitos, vamos a explicar un poquito la anatomía del ano. El canal anal
es la parte final del recto. Yo no sé si se acuerdan de anatomía humana, de cuando lo estudiaron en la escuela, pero nosotros tenemos en el tubo digestivo, no les voy a contar todo el tubo digestivo, no se preocupen, pero la parte final del tubo digestivo es el colon. El colon es como una U que viene desde el lado derecho, que es donde llega el intestino delgado, y viene aquí por encima y va hacia el lado izquierdo. Y la parte final del colon es el recto, que es la zona donde se almacenan las heces, y ya después del recto está el ano, que es la parte final del recto. El recto es el último trozo de colon y el ano es el último trozo del recto. El ano tiene entre 2,5 y 4 centímetros de largo. Y aquí lo que es importante es que está rodeado por dos esfínteres. ¿Qué es un esfínter? El esfínter es como algo que rodea, es un músculo, de hecho son dos músculos que rodean toda la circunferencia de ese tubo, ¿vale? Imagínense que el colon es un tubo, ¿vale? En forma de U invertida. Y la última parte se llama recto, ¿vale? Pero al final es un cilindro, es como si fuera un cilindro, ¿sí? Bueno, pues rodeando ese cilindro, como si fuera, no es un lazo, pero como si fuera un coletero alrededor. Ustedes saben que mis metáforas son así. Tú imagínate un coletero de esos que son así más voluminosos. Bueno, un elástico alrededor, ¿vale? Bueno, pues ese elástico es el esfínter anal. Y hay dos tipos de esfínter, el esfínter anal interno y el externo. ¿En qué se diferencian? El interno es involuntario, es de músculo liso. Esto lo expliqué en algún episodio, no recuerdo exactamente cuál, pero ya expliqué las diferencias en los tipos de músculos. Creo que fue en el de la erección, puede ser, cuando hablaba del pene. Yo creo que fue hablando del pene o algo, no sé. El caso es que hay diferentes tipos de músculo en el cuerpo, básicamente tres: el músculo liso, el estriado y el cardíaco. El cardíaco ahora no lo vamos a nombrar. La diferencia entre el músculo liso y estriado es que el músculo liso tiene un control involuntario. Tú no puedes controlar, contraer y relajar el músculo liso. Es el músculo que rodea las vísceras, es decir, el estómago, el útero, la vejiga. Son músculos lisos que no tienen un control voluntario de la contracción. Tú no puedes elegir cuándo lo contraes y cuándo lo relajas. Y el esfínter anal interno, es de músculo liso y es involuntario, es de control involuntario, es decir, tú no eliges cuándo se abre y cuándo se relaja. Esto ocurre por el reflejo de defecación. Cuando tienes ganas de hacer caca, se abre, y cuando estás en un baño, o sea, cuando tienes ganas de hacer caca y estás en el sitio adecuado, tu esfínter se abre para que salga. El esfínter anal externo es de control voluntario, está hecho por músculo, está formado por músculo estriado, y es como el músculo pues el músculo, el bíceps o el músculo estriado en general, ¿vale? Tenemos muchos músculos que están unidos a huesos y que mueven el esqueleto, ¿vale? Y después tenemos otros músculos como este, que lo que hacen es que cuando queremos retener la caca, por ejemplo, tienes ganas y quieres retenerla, pues haces así y aprietas y se cierra el esfínter anal externo. Y este sí, que es de control voluntario, tú decides si lo cierras o lo relajas. Aquí tengo que hablar. Es que este es un episodio que tenemos que hablar con claridad de las cosas, ¿vale? Esto es como cuando te viene un pedo, ¿vale? Sí, un gas que tú puedes elegir. Y además esto yo me indigno con mis hijos cuando se tiran un pedo porque es que me parece grotesco. A mí me enseñaron que no hay que tirarse pedos delante de la gente y yo intento inculcárselos. Entonces me indigna porque además es que está el esfínter anal externo para cerrar y que no salga. Y a veces es inevitable y tienen que salir, pero si tú lo puedes evitar, sobre todo cuando estás con gente, pues lo evitas. ¿Y cómo lo evitas? Contrayendo el esfínter anal externo, ¿vale? Que es el del control voluntario. Bueno, dicho esto, entendiendo que ahí hay dos músculos, ¿por qué es importante? Pues porque durante el sexo anal es importante que esos músculos se relajen para que no duela. Entonces hay uno que es más voluntario, pero para que se relaje el esfínter interno tienes que estar muy relajado o relajada, tiene que haber excitación, paciencia, porque si no ese músculo se va a contraer. Y los músculos son muy potentes, es igual que los músculos, la musculatura del suelo pélvico, que cuando se contrae hace mucha fuerza.
Además de los músculos, hay muchas terminaciones nerviosas en el canal anal, por eso esto del sexo anal, porque realmente para muchas personas es muy placentero, porque tiene muchas terminaciones nerviosas, tanto sensoriales como táctiles, que dependen pues del nervio pudendo, del rectal inferior, de diferentes nervios, y puede ser una zona muy erógena tanto para hombres como para mujeres. En mujeres, además, la presión desde el recto puede estimular indirectamente la parte posterior de la vagina, incluso según cómo sea lo que o qué dirección tenga lo que se introduzca por el ano, puede incluso estimular de alguna manera la parte posterior del clítoris. Es decir, puede haber estimulación que sea muy placentera en el caso de las mujeres. Pero es que también en los hombres, que es lo que les avanzaba ya antes un poquito, está saben que a mí lo de los puntos no me gusta nada. Saben que en la mujer existe el mal llamado punto G, que ya lo hemos desmitificado y desmentido en este podcast. Si no lo has visto es en la primera temporada, no me acuerdo en qué episodio, mírenselos todos porque están muy bien, pero en algún episodio ya hablábamos de las zonas de estimulación, creo que es el de Viva la Excitación, que es el episodio 9, diría, en el que hablábamos de las diferentes zonas de estimulación en la mujer. Vale, bueno, pues en los hombres, aquí el gran protagonista de la estimulación a través del ano es la próstata. La próstata es una glándula que tiene el tamaño de una nuez. Un día hablaremos de próstata y hablaremos de cosas de la próstata porque también es muy interesante. La cosa es que se llega a la próstata desde el ano. De hecho, yo porque soy ginecóloga, y no hago tactos rectales a hombres, porque cuando eliges la especialidad de ginecología ya dejas de ver hombres como pacientes. Pero es verdad que para ver si un hombre tiene algún problema de próstata, la prueba clásica es hacer un tacto rectal y mirar cómo está la próstata y tocar la próstata porque se toca desde el ano. Bien, pues al estimular la próstata a través del ano, que está además allí en la zona de la base del pene, al estimular la próstata a través del ano, hay hombres que pueden experimentar erecciones más intensas, eyaculaciones más placenteras, incluso orgasmos sin estimulación del pene. Es decir, ese es el mal llamado, para mi gusto, punto P de próstata. La idea es que hay una zona erógena en el hombre que es la estimulación de la próstata a través del ano, de la parte posterior. Y esto es lo que hace que algunos hombres con la mente más abierta, en parejas heterosexuales, porque no tienen necesariamente que ser con otro hombre, en parejas heterosexuales puedan tener experiencias también muy placenteras. Es decir, es otra vía de estimulación, esta vez es una nueva vía de estimulación para los hombres, que los hombres... Claro, como el pene es tan evidente, la estimulación del pene es como muy evidente, pero hay otras vías de estimulación también para el hombre y esta precisamente es una de ellas. Así que para los hombres que tengan ganas de probar cosas nuevas, pueden experimentar porque seguro que se van a llevar grandes sorpresas. Vamos ahora a hablar de placer y para hablar de placer en el sexo anal, yo creo que es importante hablar de tres cosas fundamentales. La primera es el deseo. La segunda es la excitación y la tercera el consentimiento. Esta es la triada para que el sexo anal sea seguro y placentero. Así que vamos a desgranar cada una un poquito. Lo primero es el deseo. Lo primero es ver si tienes curiosidad, si te lo imaginas con morbo, si realmente lo piensas y te excitas. Porque entonces sí que puede ser que te apetezca o que sea tu momento. El deseo no solo es estar abierto a probar, sino también ver si a ti te erotiza un poquito, porque puede ser que digas, bueno, pues voy a probarlo, pero no te ponga. Y en esta vida y sobre todo en la sexualidad hay que hacer las cosas que nos apetezca hacer, ¿vale? Y si el sexo anal no te erotiza un poco, pues a lo mejor no es buena idea que lo pruebes, porque a lo mejor no lo vas a pasar bien. La idea es que el cuerpo necesita estar como predispuesto para relajarse, para que todo fluya, para que todo vaya bien, ¿vale? Porque ya hemos dicho que esos músculos se tienen que relajar. Si tú no lo deseas, o sea, si tiene que haber una parte de que a ti te apetece probarlo. Si a ti no te apetece probarlo, por la razón que sea, porque nadie tiene que juzgar porque no te apetece, si no te apetece, si no te pones, si no te erotiza, si a ti no te... pues no lo pruebes, porque seguramente será un fracaso. Pero si te erotiza, si te pones, si lo piensas y dices, pues yo quiero ver cómo es esto, entonces sí, ¿vale? Para mí lo más importante de toda esta historia, probablemente más que el deseo, que sí es importante, es el consentimiento. Porque el deseo es lo primero, pero consentir también. Nadie tendría que hacer nada, pero nada
en la sexualidad por complacer a la otra persona o por presión. Y menos el sexo anal, porque es lo que decíamos antes, están esos esfínteres, ese esfínter interno que no depende de tu control, que desde luego, si tú no quieres hacerlo, se va a cerrar, ¿vale? Entonces, el sexo anal tiene que ser una decisión consensuada, que le apetezca a los dos y que realmente estén de acuerdo las dos partes de la pareja. Si una parte lo desea y la otra no, pues no se hace, porque no se puede forzar a alguien a hacer algo que no le apetece hacer. Esto yo creo que ya lo hemos hablado en más de un episodio. Al final, la sexualidad es muy variada. Hay muchísimas prácticas que podemos disfrutar solos o en pareja. Saben que yo soy muy fan de que prueben, de que disfruten, de que exploren, de que descubran, de que jueguen, porque al final la sexualidad es un juego también. Pero todo eso tiene que pasar porque te apetezca hacerlo y porque consientas, sin que sea algo forzado. Tiene que ser un sí entusiasta, tiene que ser que te haga ilusión, tiene que ser que te apetezca, que lo disfrutes, pero no tiene que ser algo por coacción, porque el otro quiere, pero yo no. No, porque entonces va a ser un fracaso. Pero eso en el sexo anal y en cualquier práctica dentro de la sexualidad, ya lo hemos hablado muchas veces, la clave de absolutamente todo en sexualidad es el consentimiento. Si no hay consentimiento, es mejor no probar. Y por último, la excitación. Es muy importante también la excitación previa, porque es verdad que ahora lo hablaremos, no hay una lubricación natural, pero si tú estás excitado, o sea, si te vas a poner a practicar sexo anal, hola, ¿qué tal? Venga, y vas con penetración anal, pues probablemente te va a doler, ¿vale? Entonces, el sexo anal es algo que necesita un poquito más de estimulación, de excitación. Probablemente no es una práctica que haya que hacer de entrada, sino cuando ya hay bastante excitación, está todo como más relajado, estás como muy excitada, porque es el momento en el que probablemente vas a tener menos problemas, aunque habrá que usar lubricante de todas formas, pero probablemente te vas a sentir mejor y va a haber menos problemas con esa relajación de los esfínteres que decíamos. Entonces, es importante para esto del placer, ya lo hemos dicho, el deseo, que te apetezca, el consentimiento, que quieras hacerlo, que digas que sí, que bueno, me apetece y además quiero probarlo, ¿vale? Y que forme parte ya del juego cuando ya estás bastante excitado o excitada. Vamos a hablar ahora de seguridad y salud, porque recordemos que este es un podcast médico, un poco también. Entonces, además de hacerlo divertido, tenemos que ver qué cosas son importantes o nos dan tranquilidad o seguridad a la hora de practicar el sexo anal. Lo primero es la lubricación. Es súper, súper importante el lubricante, abundante, sin piedad. Es mejor que sobre, que no que falte. ¿Por qué? Porque el ano no tiene una lubricación propia, ¿vale? El ano no tiene, así como, y esto ya lo vimos en el episodio en el que hablamos, que se titula Más seca que la mojama, que es un episodio de los primeros también en los que explicaba cómo funciona la lubricación en la mujer. Bien, sabemos además, les recuerdo, porque no me canso de repetirlo, que la lubricación no depende tanto de las glándulas de fuera de la vulva como de un trasudado de las paredes vaginales, ¿vale? Entonces la vagina está preparada para convertirse en un colador y dejar pasar agua, y que esa sea la mayor parte de la lubricación durante la relación sexual. Pero el ano no. El ano no está preparado para que ahí entre agua, ¿vale? Tú imagínate que te excitas y empieza a entrar agua y a salir por el ano. No, ¿verdad que esto no pasa? Bueno, pues como no pasa de normal, tampoco pasa cuando vas a tener sexo anal. El ano no se lubrica solo. Entonces es muy importante usar lubricante abundante y sin piedad, porque es mejor pasarse que quedarse corto. Segunda cosa importantísima, además aquí contaré alguna anécdota así general, importantísima es el tema de los juguetes anales. A ver, saben que yo soy una fan de los juguetes sexuales, siempre les recomiendo que prueben, que jueguen. Yo creo que además hay que tener un fondo de armario que toda mujer debería tener, como mínimo un vibrador y un succionador, que eso es fondo de armario de los juguetes sexuales. Después ya puedes tener cosas más avanzadas y variopintas, pero un vibrador y un succionador a mí me parece que es el fondo de armario de cualquier mujer que quiera, bueno, explorar y pasar ratos divertidos, sola o en pareja, que también se usa. Bueno, para no liarnos, yo soy muy fan del uso de juguetes sexuales cuando les apetezca, ¿vale? Pero
Pero hay que tener mucho cuidado con los juguetes que se introducen en el ano. ¿Por qué? Porque así como en la vagina es una cavidad limitada, finita, yo siempre les he dicho que no tengan miedo, que además no hay ninguna guillotina que te vaya a cortar el dedo si lo metes, que no va a pasar nada porque tiene un tope, la vagina, el ano no. El ano está directamente comunicado sin ningún tope con el recto y el colon. Entonces, así como en la vagina no tienes riesgo de que lo que metas se vaya muy adentro, porque con el dedo vas a poder llegar, porque tiene máximo 10 centímetros de longitud, o sea, no llega más adentro. En el caso del ano hay que tener mucho cuidado y usar juguetes que estén expresamente diseñados para el ano, porque estos juguetes tienen como un tope, tienen como un cilindro más ancho para que no atraviesen, para que no se metan para adentro. Esto en ginecología no nos pasa, porque en gine a veces vienen con cosas que se les han quedado en la vagina porque se piensan que se les han metido para adentro, pero no, pero están ahí. Pero es verdad que en cirugía general, en las guardias de cirugía general, los cirujanos generales tienen grandes anécdotas de cosas que se introducen, que la gente juega, y hay una especie de succión de vacío, porque el esfínter probablemente se relaja, después se contrae, y una vez que queda por encima del esfínter interno, ya no hay manera de sacarlo, ¿vale? Entonces, a veces sí que es verdad que cuando van a urgencias, pues con una especie de forceps consiguen sacarlo, pero otras veces ha subido tanto que tienen que operar a la gente para sacar el juguete, el desodorante, yo qué sé, lo que se les haya ocurrido meterse ese día por el ano, ¿vale? Entonces, parece una broma que puede resultar simpático, pero es verdad que si no lo sabes, pues te puedes poner un día a jugar con tu pareja y de repente, ¡ah! ¿Y dónde está el juguete, el vibrador? ¿Dónde está mi vibrador? Pues tu vibrador a lo mejor está en el colon y tienes que pasar por quirófano para que te lo quiten. Así que súper importante, es fantástico probar también los juguetes anales, que hay también varios tipos de juguetes para usar en el ano, pero importante que compren juguetes que sean para sexo, para juguetes anales, que tengan ese tope para que no se metan para adentro. Preservativo sí o sí, sobre todo si no es tu pareja habitual, ¿vale? Si no es tu pareja habitual, por supuesto, absolutamente imprescindible, porque además las relaciones anales tienen más riesgo de infecciones de transmisión sexual, así que súper importante. Y después otra cosa muy, muy, muy importante es que no se puede pasar del ano a la vagina sin cambiar el preservativo, ¿vale? Porque si tú tienes sexo anal y después sin cambiar el preservativo, que ahí hay restos de caca, porque por ahí sale, ¿vale? Y ahí hay bacterias en nuestras heces o caca, hay bacterias que vienen del intestino, que son las que digieren toda la comida, etcétera, ¿no? Y esas bacterias están muy bien ahí en el ano, pero no están bien en la vagina. No nos interesa que esas bacterias se vayan para la vagina porque pueden alterar la flora vaginal. Entonces, no pasa nada, pues si has usado un preservativo para tener sexo anal, tú te lo quitas y entonces usas otro para la vagina. ¿Que no necesitas usar un preservativo para vagina o que has hecho penetración sin preservativo porque es tu pareja habitual y no tienes riesgo de enfermedades de transmisión sexual? Pues tú vas, te lavas bien con agua y jabón y después ya penetras en la vagina. Lo que no se debe hacer es pasar la penetración vaginal a penetración anal sin que haya una limpieza o una barrera que impida que esas bacterias que están en el ano se vayan para la vagina, porque en la vagina esas bacterias pueden alterar la flora. Otra cosa importante. Y después está el tema de la higiene previa, de lavarte o no lavarte el ano, de cómo gestionar esto. Luego veremos también alguna cosita, pero la idea es que sí, que te puedes lavar el ano, pero tampoco hay que obsesionarse. Normalmente las heces, la caca, no está todo el rato en el ano. Al ano llega en el momento en el que vas ya al baño a hacer caca, ¿vale? Mientras se almacena en el colon y en el recto. Entonces, normalmente con limpiar, si has ido al baño ese día y te has limpiado, normalmente suele ser suficiente para que no haya restos importantes. Pero si no puedes limpiar, pues introduciendo el dedo y limpiando un poco con agua. Es verdad que también se pueden hacer lavados y duchas. El otro día me explicaba una amiga que tiene amigos gays pues que sí que se hacen duchas vaginales, o sea, perdón, anales. Es verdad que hay que tener un poquito de cuidado con esto, luego lo veremos, porque se puede alterar la flora intestinal si se utilizan demasiadas duchas anales. No hace falta limpiar el colon, ¿vale? Porque al final lo que entra serán 8 o 10 centímetros de algo, ¿vale?
y eso normalmente con una limpieza con el dedo puedes llegar perfectamente. O sea que se pueden hacer duchas y enemas y cosas, pero normalmente no es imprescindible. Importantísimo aquí, importantísimo, porque además esto es un servicio que estamos a punto de abrir en Intimara y que espero que no demos abasto de todas las personas que van aquí que van a venir a Intimara a hacer prevención del cáncer de ano, ¿vale? Porque hay personas que tienen más riesgo de tener cáncer anal y aunque es verdad que no es un cáncer súper frecuente, hay personas que tienen mucho más riesgo por determinadas prácticas sexuales. Entonces, bueno, esto hay una serie de protocolos, todo esto lo pondremos bien en la web para que todos puedan saber y probablemente hagamos un test, que también lo tenemos que hacer, pero lo haremos, para que cualquier persona pueda entrar y saber si se tiene que hacer una anoscopia o no, según los protocolos, ¿vale? Pero sí que quería aprovechar el momento para explicarles que pues las personas que tienen sexo con hombres, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, a partir de los 45 años, teóricamente deberían hacerse una anoscopia. Una anoscopia es mirar con una lupa la zona del ano para ver si hay alguna lesión que pueda acabar siendo un cáncer anal, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto viene a ser lo mismo que el cáncer de cervix en el caso de las mujeres. El cáncer de cervix, ya lo hablamos una vez, el virus del papiloma humano en las mujeres causa cáncer de cervix y es por eso que hacemos las citologías y toda la historia, ¿vale? Bueno, pues ese virus del papiloma humano en el ano también puede acabar produciendo cáncer anal y también se producen unas lesiones displásicas, es decir, parecido a lo que pasa en el cuello del útero antes de que sea cáncer. Entonces, lo ideal es poder diagnosticar esto antes de que llegue el problema, ¿vale? Viene a ser una cosa parecida por el HPV a lo que pasa en el cuello del útero. Entonces, ¿en qué personas se recomienda la anoscopia de alta resolución? Que simplemente es pues, colocar un anoscopio, es decir, un aparatito para poder ver el ano ampliado, ¿vale? Y ver si hay alguna lesión sospechosa. Pues se recomienda, hay más recomendaciones, pero lo más general es en hombres que tienen sexo con hombres a partir de los 45 años y esto no lo está haciendo casi nadie porque el otro día me comentaba el doctor de Loredo, que es el que trabaja con nosotros, el que llevará todo este servicio de infecciones de transmisión sexual y anoscopias de alta resolución, pues él me comentaba que en la Seguridad Social, por desgracia, no hay posibilidad de hacer el screening a todas las personas que lo necesitan, ¿vale? Pero que no significa que no lo necesiten, es que los medios a veces no son suficientes para cubrir a toda la población que lo necesita. Entonces, hombres que tienen sexo con hombres por encima de los 45 años se deberían hacer una anoscopia anual. Ya les digo, el protocolo es mucho más amplio, ¿vale? Pero eso es para que tengan como un tip, porque después si conviven con pareja VIH positivo o no, pues tienen diferentes tipos de diferentes riesgos, ¿vale? Pero ahí dejo ese tip. Y otro que a mí me pareció interesante es que las mujeres que tienen cáncer de cervix tienen mucho más riesgo de también tener un cáncer anal, o las mujeres que tienen displasias o personas que están con inmunosupresión porque tienen un Crohn, corticoides, tratamientos biológicos, etcétera. Todas estas personas también son un grupo de riesgo para cáncer anal y también deberían hacerse anoscopias de alta resolución por lo menos una vez al año. Yo le preguntaba a Nico el otro día, al doctor de Loredo el otro día, digo, ¿y las mujeres que tienen sexo anal no deberían también cribarse? ¿No deberían también hacerse una anoscopia? Y él me decía, pues en los estudios no lo pone, pero probablemente porque los estudios están sesgados. Probablemente los estudios solo han mirado a las mujeres que han tenido un cáncer de cervix. Pero a mí no me parece descabellado que mujeres que tienen sexo anal con frecuencia, yo no te digo la que lo tuvo una vez en su vida, porque pues, probablemente no haga falta, pero mujeres que tienen sexo anal, pues con frecuencia porque les gusta y que sobre todo lo tienen con diferentes parejas, pues probablemente, más bien yo diría que seguramente, estaría bien que se hagan también una anoscopia de alta resolución al menos una vez al año. Pero ya les digo, depende de sobre todo si tienes sexo con diferentes personas, porque al final lo que hace que esto pueda ocurrir, este cáncer anal, es que haya un virus del papiloma humano en el ano, ¿vale? Entonces, si tú tienes tu pareja de toda la vida y nunca has tenido ningún problema, pues es menos probable. Pero si tú tienes relaciones anales con diferentes personas,
pues aunque seas mujer, yo creo que deberías también hacerte una anoscopia de alta resolución. Es una prueba que se hace en la consulta y que no duele, es incómodo, porque claro, que te abran el ano, pues no es lo más agradable del mundo seguramente, pero que Nico las hace muy bien y seguro que no les va a molestar. Bien, y acabamos ya el episodio con nuestras preguntas frecuentes. Ya lo comentamos un poquito antes, hay que hacer lavados internos antes de tener sexo anal, ya lo vimos, no es necesario para la mayoría de las personas, ya lo comentamos, el recto está vacío y las duchas con agua y jabón suaves pueden ser suficientes si quieren asegurárselo. Los enemas a duchas no son obligatorios, hay gente que prefiere estar muy limpio, pues lo pueden usar, pero normalmente con agua tibia solamente es suficiente y hacerlo con cuidado porque si no sí que se pueden hacer daño, ¿vale? Importante lo que les comentaba antes, y esto sí que lo voy a recalcar, lo que no es recomendable es abusar de esto, porque puede irritar la mucosa y alterar la flora, la microbiota intestinal, y eso puede ser un problema. Además, no hay que estar obsesionado con la limpieza, que tampoco pasa nada, como ahora veremos. La pregunta número 2. ¿Qué pasa si sale algo que no quiero? Este es el miedo, yo creo, de todo el mundo, todo el que va a tener sexo anal por primera vez, es el miedo de, ¿y si sale caca? Pues vamos a ver. Vamos a pensar un poquito. Cuando uno practica sexo anal, tanto si lo recibes como si lo das, es decir, cuando tú estás ahí practicando sexo anal, tú ya sabes que por ahí sale la caca. O sea, claro, es que es una de las posibilidades que existen, que salga un poco de caca, pues normal, estás practicando sexo por el ano, es algo que todo el mundo asume cuando practica sexo anal y que nadie debería rasgarse las vestiduras ni entrar en pánico si eso ocurre, porque es verdad que pasa pocas veces, porque es lo que decimos, el recto suele estar limpio, pero si pasa, pues chica, pues pasó, ya está, no pasa nada, no le hemos limpiado el culo a nuestros hijos millones de veces, si es que no es más que caca, no es ácido, ¿vale? No se te va a corroer nada, no se van a quemar las sábanas. Al final hay que quitarle importancia, tomárselo con humor, vas, te lavas, te limpias, cambias las sábanas si hace falta y ya está, ya seguir disfrutando de la sexualidad. Que eso no sea un impedimento o un trauma para practicar sexo anal, ya lo hemos dicho, si no te apetece, porque no te apetece, pues no lo practiques, pero si te apetece, que eso no sea un impedimento ni que eso pase te suponga un trauma si te ha gustado, ¿vale? Otra cosa es que si no te gusta, pues ya está. Pero si te ha gustado, que eso no sea un impedimento. ¿Hay riesgo de incontinencia? Pues buena pregunta, porque el sexo anal ocasional y bien hecho no provoca incontinencia, porque además el esfínter anal es elástico y si respetas tus ritmos y no vas agresivo, ¿sabes? Si no hay si respetas sobre todo que se relajen los músculos y demás, no se pierde la función. ¿Cuándo puede haber riesgo? Pues cuando se practica de forma brusca, muy frecuente o sin una preparación previa. Y sobre todo si se usan objetos muy grandes, con movimientos así muy agresivos. Sí que es verdad que puede haber riesgo, sobre todo si eso ocurre con mucha frecuencia. En personas con antecedentes de hemorroides severas o cirugías anales o problemas de suelo pélvico, sí que es verdad que se recomienda consultar con un profesional antes de practicar sexo anal, porque a veces, pues bueno, a lo mejor es mejor operarse antes de practicarlo, no lo sé. Para eso tenemos en el equipo al doctor Domenico Fracalbieri, que es el proctólogo, y eso lo valora muy bien y si hace falta, pues también te opera. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Es un episodio que quería hacer desde hace mucho tiempo. Reconozco que bueno, era un tema que me parecía que tenía que salir a la luz y bueno, y ya lo hemos hecho. Además, desde que tenemos también en Intimara un equipo con un proctólogo y con Nico que hace todo el tema de las ITS y las anoscopias, pues me parecía que era importante explicarlo para que sobre todo le quiten importancia, sobre todo entiendan que el sexo anal al final pues es otro tipo, es otra cosa más que se puede practicar durante la sexualidad solo si te apetece, porque no tiene por qué apetecerte tampoco. Es que no a todo el mundo le apetece y no te tienes que sentir obligado o obligada a hacerlo. Pero bueno, ahí lo dejo, espero que lo hayan disfrutado. Y recuerda, sígueme, que ya lo dije al principio, aquí en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma que me estés escuchando.
Si me estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete, dale a la campanita esa y suscríbete, pon suscribir, porque a mí me encanta cuando veo que suben los suscriptores en YouTube, que cuesta muchísimo además hoy en día. Te dejamos abajo la página web de Intimara y los tests para que mires cómo está tu salud genital y sexual. Y eso, y suscríbete también a la página de Intimara, porque ahora toda la comunicación sale desde la página de Intimara, para que te enviemos cada semana el mail con el link a los episodios para que elijas como quieres sentirlo, porque este podcast, recuerda, no se escucha, no, este podcast se siente. Hasta la semana que viene. Este episodio ha sido también patrocinado por Marlix Studios. Guión y locución, doctora Maite Fernández, es decir, yo. Producción ejecutiva, Esther Sánchez. Directora de marketing, Claudia Colón. Grabación, edición y montaje, Marlix Studios. Música, canción Hope, cedida por Rodrigo Fallen y Jan Gasline de Soulcare. Redes sociales, Esther Sánchez. Diseño de la portada, Antonio Álvarez. Ilustraciones, Alejandro Álvarez.